Capítulo 9, versículos 20 al 25. Esa es la porción en la cual vamos a estar meditando como iglesia. Voy a leer en favor de ustedes la palabra de Dios. Hechos 9, 20 al 25. Dice así la palabra de Dios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Vamos a orar, pidámosle a nuestro Señor. Amado Dios, Rey eterno, estamos delante de ti una vez más como iglesia, escudriñando las Escrituras y recibiendo tu mensaje. Señor, sabemos que para meditar en tu palabra, la única forma es poder pedirte que hagas una obra de gracia en cada uno de nosotros y tu Santo Espíritu nos ilumine para entender las verdades, para tener la sabiduría que viene de lo alto y así poder anunciar las buenas nuevas de salvación y poder crecer en familia en la iglesia local. Señor, sin ti no avanzamos, sin ti no tenemos el verdadero conocimiento, serán apenas palabras de hombres. Pero Señor, ayúdame en mi debilidad para que pueda compartir tu palabra, tu consejo, la sabiduría que solamente está en ti. Gracias, Señor, por concedernos este tiempo de edificación y de exhortación para la iglesia local. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Podemos sentarnos. El título que deseo compartir con ustedes de este mensaje es La proclamación del Evangelio y sus efectos. La proclamación del Evangelio y sus efectos, con dos puntos básicos a desarrollar. No tienen inconveniente porque están en el título: la proclamación del Evangelio y el efecto de la proclamación del Evangelio. Esos son los dos puntos en los cuales estaremos trabajando los siguientes minutos. Quiero hacer una breve introducción de lo que hemos visto hasta el momento. El capítulo 9 nos ha traído la conversión de Pablo, donde en primera instancia se observa que Saulo era un enemigo acérrimo de los cristianos, ya que este personaje del capítulo 9, Saulo, pensaba que estos cristianos blasfemaban contra Dios y contra la ley de Dios. Ese era el argumento central por el cual Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Él, como muchos en la región, en Jerusalén, pensaban que estos cristianos estaban completamente desviados en contra de Dios y en contra de la ley. ¿Qué ocurre? Saulo sale en una comisión rumbo a Damasco a perseguir a más cristianos. Ese era el objetivo. Sin embargo,
aparece allí algo que cambió la vida completamente de Saulo. Aparece allí nuestro Señor Jesús. Cambió completamente la vida de este personaje. Y quiero hacer un énfasis porque aquella persona que en gracia tiene un encuentro con Jesús, cambia completamente su vida. Pablo entonces cambió su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de vivir y enfocó prioridades. Eso ocurrió en Pablo, eso ocurre en un creyente. Su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de vivir y enfoca prioridades. En medio de ese avance del capítulo 9, Pablo se encuentra con otro personaje, un discípulo. Su nombre es Ananías. Pablo ahora es bautizado y también ahora comparte con los discípulos. En vez de perseguirlos, de llevarlos a la cárcel, ahora está teniendo comunión con los discípulos. En medio de esta introducción quiero compartirles que la vida de un creyente gira en dos ejes fundamentales. Dos ejes fundamentales. ¿Cuáles son? El primero, testificar de Cristo en todas sus actividades. Y el segundo es perseverar en el compañerismo cristiano. Perseverar en el compañerismo cristiano. Y todo eso lo llevará a que esa persona, ese cristiano, le dé la gloria a Dios. Esos son los dos ejes fundamentales. A veces las personas se confunden, a veces las personas pierden el norte. ¿Para qué el Señor nos ha salvado? Sí, para darle la gloria a Él. ¿Y cómo le damos la gloria a Él? Testificando de Cristo en todas nuestras actividades y perseverando en la comunión cristiana. No tiene tanto misterio, sin embargo, estas palabras que vemos aún, por ejemplo, en la Gran Comisión, a veces las olvidamos, a veces no la tomamos en cuenta. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, hoy en día por el avance de filosofías, el cristianismo aparentemente ha menguado, se ha rezagado. Hay un informe de una revista, en este caso es la Enciclopedia Cristiana Mundial, que realizó un estudio de cómo se están dando las cifras del cristianismo en todo el mundo. El informe señala drásticamente la reducción del cristianismo en América del Norte. Dice además que Europa occidental ya se puede considerar como una región postcristiana, es decir, estuvo el cristianismo, pero eso ya pasó. Y también señala este estudio la disminución de la creencia, la asistencia y la autoidentificación religiosa. Cuando vamos a las cifras, porque solamente estoy haciendo cifras en esta introducción, la revista señala que el continente donde más ha crecido el cristianismo no es América Latina, es África, porque Europa ha quedado atrás, América del Norte ha quedado atrás. Bueno, en segundo lugar sí aparece América Latina. Sin embargo, por eso decimos que hablar de cristianismo en América Latina, bueno, aparentemente todavía no es tanta la novedad. Aparentemente, segundos después de África. Pero, ¿qué decir de Europa occidental? Ay, sí, ya hablar esto es algo. ¿Qué es el cristianismo? Es que mis papás no creen en Dios. Y es que aquí veo un poco de personas que están a favor del Islam. Y ellos creen en Dios o de otra forma, no creen en Cristo. Bueno, pero esas son solamente cifras. La salvación depende de Dios. Y aunque el mundo diga muchas cosas, sabemos que el plan de Dios se sigue cumpliendo.
Veamos lo que veamos, el plan de Dios permanece para siempre. Sin embargo, estas cifras sí nos permiten analizar un poco el panorama. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se ha olvidado hablar de Cristo? ¿Se ha olvidado testificar de Cristo en Europa? ¿En América del Norte? ¿Se ha olvidado la importancia de la comunión cristiana? Bueno, esos son temas en los cuales este pasaje que vamos a abordar nos van a dar mucha luz y nos van a permitir recordar, afirmar y actuar en los ejes fundamentales de un creyente. Miremos entonces nuestro primer punto, la proclamación del Evangelio gracias a la unión de Cristo. La proclamación del Evangelio gracias a la unión de Cristo, lo vamos a ver en los versículos 20 al 22, la proclamación del Evangelio. Leemos una vez más esa sección de Hechos 9, 20 al 22. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bueno, entonces seguimos allí en este pasaje y vemos que Pablo, después de ese proceso que vivió, ¿qué va a hacer Pablo? Bueno, ahora se centra en predicar a Cristo. Cristo es el mensaje, el objetivo de las Escrituras. Pero para el pueblo judío, lo que disertaba Pablo, lo que enseñaba Pablo, era una blasfemia. Hoy decir que Cristo es el centro de las Escrituras para aquellos que se han expuesto al Nuevo Testamento y a todo el consejo de Dios no es nada novedoso. Pero para esa época, el hablar de Cristo, que Cristo era el Hijo de Dios, era una blasfemia. Ellos no comprendían eso, tenían sus oídos completamente cerrados. Así que ese era el esfuerzo de Pablo, predicar a Cristo. Ese era el énfasis. Hoy en día eso no ha cambiado. El énfasis en nuestra predicación es Cristo. El énfasis en testificar es Cristo. Por eso se nos dice allí en ese versículo 20 que Pablo predica a Cristo en donde en las sinagogas, explicando, afirmando que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, concentrémonos en esa palabra, el Hijo de Dios. Nos vamos a concentrar allí. ¿Para qué? Para analizar cómo el Antiguo Testamento, o cómo en el Antiguo Testamento se presentaba el Hijo de Dios. ¿A qué se hacía referencia o alusión? Y vamos a mirar varios elementos que nos muestran las Escrituras. Entonces, vamos a mirar que hace referencia a los israelitas, a un descendiente real de David, al Mesías, a la consumación que es Cristo. Bueno, comencemos con Jeremías, capítulo 3, versículo 19. Jeremías, capítulo 3, versículo 19. Dice allí la palabra: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de Hijo de Dios, hacía alusión a Israel, al pueblo escogido de Dios. Pero ese era apenas uno de varios. Estaba haciendo referencia a Israel. ¿Quién era el Hijo de Dios? Israel. Y aquí lo vemos en lo que hace mención el profeta Jeremías. Dice, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Pero también
por las mismas escrituras, vamos a ver que se refiere a un descendiente real de David. ¿Sí ves? Ya no es solamente el pueblo de Israel, pero mira cómo las mismas escrituras está brindando este panorama. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Vuelvo y reitero, para nosotros el Hijo de Dios es Cristo, pero mira lo que nos presenta las mismas escrituras en el Antiguo Testamento y cómo nos va llevando a una revelación progresiva, a una luz cada vez mucho más mayor para que ellos lograran entender. Pero vamos a mirar por qué no podían entender. Pero todavía no. Sigamos en segundo libro de Samuel 7, capítulo 7, versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Viene de la descendencia, de la genealogía, ¿de quién? De David. Allí, ese que se va a llamar Hijo de Dios. Pero vamos entendiendo, proviene de Israel, porque llama a Israel hijo. Ahora está diciendo que viene de la descendencia. ¿Quién? El Hijo de Dios. Bueno, y el Salmo capítulo 2, versículo 7, pues también hace una referencia al Mesías, al que iba a enviar. Este Salmo hace referencia a ello. Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este salmo hace una clara alusión al Mesías. Mira cómo la misma Biblia está dando luz para que aquellos judíos pudieran entender, comprender quién era Cristo. Y es lo mismo que debe ocurrir con nosotros, plena claridad. Ahora, ellos tuvieron a Cristo, pero ¿cuál era el problema? No querían asumir su señorío, porque decían, simple profeta, un simple maestro, ¿sí? Pero mira que todo empieza a generar un panorama más expedito, más claro, con las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ante quién? Ante los sacerdotes o ante el sumo sacerdote, ante quienes los estaban juzgando. Él lo hace públicamente para que no quede duda alguna. Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64. Dice allí la escritura, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Pregunta clara, pregunta directa, y él va a responder Cristo. Y en vez de decir, está con nosotros el Rey soberano, lo que van a hacer con él es crucificarlo. Versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Se proclamó, él se identificó. Para ellos era una blasfemia, era algo terrible, digno de muerte. Y de la muerte más dolorosa que ellos podrían en esos momentos implementar. Pero hemos visto el panorama del Antiguo Testamento, cómo la luz de las Escrituras nos van proyectando y nos permiten identificar a la plenitud que es Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Volvamos ahí con Pablo. Pablo es conocedor del Antiguo Testamento. Claro que sí.
Cuando ampliemos o vamos ampliando la biografía de Pablo, lo vemos por medio de las mismas escrituras. Como lo hemos mencionado, el apóstol Pablo era un alumno aventajado de Gamaliel, un erudito en ese momento allí en Jerusalén. Y Pablo lo que está haciendo es utilizar las escrituras para presentar a Cristo. Algo que tú y yo debemos ser instruidos, presentar a Cristo por medio de las escrituras. Entonces, Lucas nos está describiendo la reacción de los judíos ahí en el versículo 21, donde dice, y todos los que le oían estaban atónitos. ¿Por qué? Porque habían visto a Saulo perseguir a los cristianos, no creer en Cristo. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, todo eso cambió, y lo que acabamos de hacer referencia, él lo comprendió. Es que antes no lo podía comprender. Sus oídos no estaban listos para esa verdad. Hoy, tú y yo, normal, el Hijo de Dios, Dios encarnado, aparentemente normal, aparentemente, pero como hay muchos que no creen, hay muchos que tienen los oídos tapados, pues eso no es tan normal. Entonces, estas personas, nos dice el versículo 21, que estaban atónitas, estaban confundidas, porque tenían muy presente cuál era el historial de Saulo. Perseguidor y que asolaba a los cristianos. No descansaba Saulo hasta conseguirlos, y no solamente estaba allí en Jerusalén, sino también había salido a merodear la cercanía de las regiones para atraparlos y llevarlos a la cárcel. Entonces, en medio de todo eso, ellos solamente estaban atentos, estos judíos, muchos de ellos, estaban atentos a cómo él era antes. Y él explicaba, porque eso es lo que vamos a ver en el versículo siguiente, él explicaba con el poder del Espíritu Santo, pero muchos de ellos solamente se concentraban en lo que era antes y no podían ver con claridad qué era lo que Pablo estaba enseñando. El cambio radical de Saulo los toma por sorpresa, y eso hace que no puedan levantar alguna objeción. Y la única forma es que él perseguía, él asolaba a los cristianos. No había forma de levantar alguna objeción, decir, Pablo, Saulo, ¿qué es lo que dices? Versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Cuando vemos ahí en la Reina Valera la expresión mucho más se esforzaba, nos está queriendo decir que estaba hablando con el poder, con la llenura del Espíritu Santo. No quiere decir que era utilizando sus fuerzas, sino que estaba bajo la llenura del Espíritu Santo, explicando, compartiendo las Escrituras, porque él había recibido el entrenamiento respectivo en el Antiguo Testamento. Miremos lo siguiente: los judíos atesoraban la Escritura, el Antiguo Testamento, la ley, claro que sí, pero realmente ellos estaban desconcertados. Así que de este primer bloque, que es nuestro punto que hace referencia a la proclamación del Evangelio, miremos dos cosas fundamentales antes de pasar al segundo punto. El primero, el vivo deseo que tiene Saulo por compartir el Evangelio, pero, hago un énfasis, centrado en Cristo. Centrado en Cristo. ¿Y por qué hago el énfasis? Porque hoy en día ya no se predica como centro a Cristo. Ya no hay deseo por hablar de Cristo, porque aparentemente eso no tiene ninguna motividad. Es decir, pues
Cristo ese nombre, sí, Él murió en una cruz, pero hablemos más bien de tus problemas. Hablemos más bien de que el Señor, pues sí, Cristo va a arreglarte tu matrimonio o va a arreglar tu situación económica, pero que hablemos de la obra de Cristo, no es necesario. Pero aquí Pablo nos está enseñando que hay un vivo deseo por compartir el Evangelio centrado en Cristo. Y el segundo punto es que esto nos indica la preparación que debe tener un creyente en las Escrituras. Esa preparación debe estar acompañada por la llenura del Espíritu Santo. Recordemos una vez más que los judíos tenían el Antiguo Testamento, pero no lograban entender esta verdad y no lograban clamar por el Salvador. De igual forma, hoy en día vemos que al escuchar un evangelio incompleto, también las Escrituras pasan a un segundo plano. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo estaba sujeto a las Escrituras en oración y en obediencia, y así podía vivir para Cristo y ser ejemplo para los cristianos. ¿Por qué? Mientras los judíos, si ves que estaban atónitos, ¿qué pasó con los cristianos? Ya Pablo estaba compartiendo con ellos. Bajo la llenura del Espíritu Santo ya tenía comunión con ellos. Mira qué gran diferencia. Y sus antiguos amigos ahora se estaban convirtiendo en enemigos. Y a los que perseguía ahora eran sus hermanos. Pero es que los discípulos, por supuesto, ya evidenciaban, porque aquí el texto nos está, aunque no nos dice referencia de tiempo, vamos a ver al final que habían pasado prácticamente ya 3 años. 3 años. Antes de que él pase a Jerusalén. Que es lo que va a volver allí en el versículo 26. O sea que él tenía un testimonio. Y el testimonio es predicar a Cristo, pero también eso lo evidenciaba con los demás. No solamente se trata de predicar a Cristo, sino vivirlo, la hermandad. Bueno, pasemos ahora al segundo punto. Ya hablábamos un poco de predicar el Evangelio centrado en Cristo. Ahora miremos el efecto de la proclamación del Evangelio. ¿Cuál es el efecto a lo que se expone un oyente? Bueno, leemos del versículo 23 al 25 de nuestro pasaje central una vez más. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la proclamación del Evangelio? Podríamos señalar salvación, pero el texto también nos dice rechazo, malinterpretación, persecución y también fortalecimiento de la hermandad. ¿Sí? Entonces, por supuesto que cuando se predica hay salvación, de acuerdo a lo que el Señor ha determinado, pero otros ¿qué van a hacer? Lo van a rechazar. ¿Y por qué lo van a rechazar? Porque tienen una mala interpretación. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a perseguir. Pero por otro lado, la salvación que produce, fortalecimiento de la hermandad. Eso es lo que estamos viendo allí en el texto. Bueno, entonces desglosemos esto que hemos mencionado. Versículo 23, pasan muchos días, los judíos resuelven en consejo matarle. Nuevamente allí vemos cómo ahora está la persecución para Pablo. Y ese ha sido el mismo patrón que estamos viendo en Hechos. ¿Qué ocurre? Pedro y Juan, capítulos anteriores de Hechos, tienen claridad, presentan a Cristo. ¿Y qué ocurre? Unos creen, pero los sacerdotes, los del Sanedrín, comienzan la persecución. Lo mismo ocurrió con Esteban. Y también ahora le va a suceder a Saulo, a Pablo.
Vemos entonces que allí se empieza a analizar cómo Pablo o Saulo va a desarrollar su ministerio, recordando las palabras que había dicho en ese mismo capítulo 9 nuestro Señor. Hechos 9:16, ¿no? ¿Recuerdan? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, es que sí, ya estaba, todo ya está. ¿Algo nos debería asombrar a nosotros si leemos las Escrituras? No. El Señor va a volver por su pueblo, sí, nos dice que debemos estar preparados, debemos estar listos. ¿Nos debería algo asombrarnos? Todo está en las Escrituras. Ya a Saulo se le había dicho que era lo que iba a pasar con él. Entonces, vemos que comienza esa persecución. Pero en medio de todo eso, ¿por qué se da? Por el rechazo al evangelio. Pablo tiene un celo muy grande, un deseo de compartir la palabra. ¿Por qué la quiere compartir? Porque conoce que aquella persona que no está en Cristo se pierde. Pablo tenía sentimientos por su familia. Pablo añoraba que los judíos llegaran a la verdadera salvación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablar de Cristo, hablar. Pero en ese deseo, ¿qué ocurre? Hay unos que van a decir, no, yo tengo otra agenda, yo tengo otra cosa en que pensar, yo tengo otro lado para dónde ir. ¿Sí? Entonces, ahí está el rechazo. Miremos un momento Juan 5, 39, 40. Juan 5, 39, 40. Vamos a hablar un poco del rechazo, de la mala interpretación, de la persecución y de perseverar en la hermandad. Vamos a hablar. Entonces, miremos un poco el rechazo. Juan 5, 39, 40. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Las palabras de nuestro Señor. Escudriñemos la Biblia. Eso es algo muy importante que debe hacer todo creyente porque tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Hablan de algo muy importante. La vida eterna. Supremamente importante. Pero a veces, al no tener claridad de ello, ¿qué es más importante? La vida actual que la vida eterna. Y después en el 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué no quieren venir? Bueno, el rechazo al evangelio humanamente, voy a mirar dos puntos, humanamente y espiritualmente. Humanamente se produce porque hay malinterpretación de las Escrituras y hay tradiciones de hombres que persisten. Vamos a mirar humanamente y espiritualmente por qué se da ese rechazo. Humanamente. ¿Por qué? Porque hay mala interpretación de las Escrituras y hay tradiciones de hombres que persisten. ¿Sí? Eso hace que humanamente la persona diga: no, es que yo escuché esto de un pastor y esto de otro. Por aquí, por allá y por un lado y por otro. ¿No crees que hoy en día estamos plagados de eso? ¿Cierto? El internet es supremamente bueno, pero ¿todo es bueno? No. No, lamentablemente no. Si tú buscas a personas que conocen de la tecnología y han hecho un estudio de esas características, el 90% de lo que aparece en internet es falso. Bueno, pero a ver, yo sigo buscando, ¿no? No importa que sea 90%, no, yo sigo buscando. Así es. Dirían, hay datos que hay que compartirlos. Y no, yo no soy experto, solamente he leído a los expertos donde aparece ello, que miran una serie de estudios de lo que aparece en internet.
Por eso digo, hay mala interpretación. Y mirémoslo a la Biblia, pues tú quieres buscar a alguien que diga que Cristo no es Dios, lo vas a encontrar en el internet. Tú quieres encontrar algo que diga que la ley no es vigente, lo vas a encontrar. ¿Sí? Tú quieres encontrar donde nos digan que no hay Trinidad, lo vas a encontrar. Todo eso lo vas a encontrar, absolutamente todo. ¿Sí? Y más encima vas a encontrar un poco de tradiciones de hombres, cosas que el hombre ha tenido y que sigue persistiendo y que lo aleja de las Escrituras. Bueno, ahora la misma Biblia nos habla de la tradición de hombres y la malinterpretación de los que aparentemente eran doctos, o sea, esto no es nada nuevo. Mateo capítulo 16, versículo 6, y después vamos a mirar el versículo 12. Así que lo que estoy diciendo no lo estamos descubriendo, es algo que la Escritura no lo menciona, no es nada nuevo. Mateo 16, 6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea que nuestro mismo Señor Jesucristo alertó de aquellos que por tradiciones de hombres o por alguna otra circunstancia iban a añadirle a la esencia de las Escrituras cosas que no se habían dejado. Levadura. Y mira el 12, Mateo 16, 12. Entonces entendieron, en este caso los que estaban con él, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Así que ese tema de malinterpretación no es algo nuevo, por supuesto, siempre ha estado. Pero ¿quién nos muestra la verdad? ¿Quién nos muestra la verdad del corazón? ¿Quién nos muestra la verdad? Las Escrituras. Por eso dice Juan, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero no quieren venir, no quieren estudiarla. Por eso es más fácil la tecnología. Yo quiero saber si hay Trinidad, pues busco uno que me diga algo para que me aclare. Pero estudiar, profundidad, días, para tener un poquito de luz de la Trinidad, no, pues mejor 1 hora o 30 minutos, o ahora preguntas y respuestas de la Biblia y en 3 minutos ya nos dicen. ¿Sí ves? El cristianismo desciende las cifras a nivel global, pero Dios tiene un remanente. Entonces, ahora miremos por qué el rechazo en el campo espiritual. ¿Por qué el hombre religioso no entiende las Escrituras? Bueno, Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2 nos dice claramente la situación del hombre. Porque está muerto espiritualmente, está muerto en delitos y pecados. Ahí está. Un panorama, la gente malinterpreta, la gente sigue tradiciones de hombres, pero ya en el campo espiritual, ya en el campo de la verdad como tal, la Biblia también enseña que es porque está muerto en delitos y pecados. Por eso la rechaza, por eso rechaza las Escrituras. Ya vimos en el campo humano, ¿no?, cómo la malinterpretan, pero si miramos el campo espiritual es porque están muertos, por eso no la entienden y van al campo físico a malinterpretarla, a dar sus propias opiniones, convicciones, sin haberse expuesto a las Escrituras durante largo tiempo y tener la llenura del Espíritu Santo. Entonces, estos pasajes que acabamos de ver nos ilustran por qué muchas personas rechazan el Evangelio. ¿Por qué no pueden entender esas verdades en su corazón? Los fariseos, ellos sabían que eran pecadores, sí. Pero ¿sabes qué? Buscaban su propio reconocimiento para ganar con ello el favor de Dios. Mira, y así lo hace el ser humano. Listo, sí, yo sé que esto está mal, yo sé que esto está mal.
Yo sé que si me pongo en contra de alguien, que si tengo malos pensamientos contra alguien, yo sé que eso está mal. Yo lo sé, eso está mal. Eso está mal. Pero entonces busca equilibrar su conciencia con actos que generen un equilibrio y así él pueda tener un reconocimiento de Dios. El problema es que así no es, porque la salvación es por pura gracia. Los fariseos querían ganar el favor de Dios. Ellos conocían la ley, la malinterpretaban. El problema de ellos es que no querían reconocer el señorío de Cristo para el perdón de los pecados. Porque por eso también en estos tiempos resultó una doctrina extraña diciendo, es que desde que ya tengas a Cristo como tu Salvador ya eres cristiano. Y después cuando ya entiendas vas a tener el señorío, ya te vas a sujetar a él, pero ya eres cristiano. Y resulta que la Biblia es muy clara. Pablo nos está mostrando, lo reconoce como el mediador, como el Salvador, y de una vez se pone a disposición. Lo que tú mandes, eso haré. ¿Recuerdas cómo es la conversión y las palabras que se dan en la primera parte del capítulo 9? Por ejemplo, Hechos 9:5, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te dar coces contra el aguijón. 7, el temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Entonces, como ven que muchas personas no se sujetan, entonces abren la doctrina, ¿no? No, eso ya reconocieron porque ya hicieron una oración de fe, ya son hijos de Dios, pero ahora le falta otro pedacito. Le falta que ahora lo tengan en el señorío. Entonces dividen para podernos llamar entre todos hermanos y somos hermanos todos. Y ya arreglamos, solucionamos el problema. El problema es que eso no lo dice la Biblia. El problema es que tú ves las Escrituras y tú te das cuenta una persona es salva y entra al señorío del Señor. Bueno, ahora miremos que también el Evangelio trae persecución. ¿Sí? Ya miramos el rechazo, ya miramos la malinterpretación, ahora miremos que el Evangelio trae persecución. Versículos de los que estamos viendo ahí, ese 23 y 24 no lo expresan, pero quiero acompañar lo que hemos leído de Hechos 9, 23 y 24, acompañarlo con Mateo capítulo 5, 11 y 12. Mateo capítulo 5, 11 y 12. Dice la Escritura, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Una vez más la Escritura nos da a entender algo que ya debemos conocer. Si exponemos el Evangelio, nos vamos a encontrar con personas que no van a querer estar con nosotros. Van a hablar de nosotros. Nos van a rechazar si exponemos el Evangelio. Eso es así. Pero para ello, en ese pasaje de Mateo 5, hay cosas muy importantes que traer. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque la primera mirada está en el Señor, no para obedecer a los hombres, sino en el Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Cuando vemos todo lo que ha sucedido en la persecución a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue? Por mentiras. Le levantaron cargos contra Esteban. ¿Cómo fue? Por mentiras. Le levantarán cargos a Pablo. ¿Cómo fue? Por mentiras. Así que el parámetro es así, el parámetro es así. ¿Qué podían decir de Cristo? ¿Qué podrían decir de Pablo? No, él tenía una vida genuina. Por eso tocaba con mentiras. Porque Pablo era una persona que mostró un cristianismo así light. No. Entonces, ¿cómo tocaba atacarlo? De la única forma es con mentiras, porque si vamos a ponerle algo, no vamos a encontrar, tenemos que inventarle algo.
a nuestro Señor Jesucristo, nuestro máximo ejemplo, ¿cómo se va a atacar? No, es que no hay. Además, Él era sin pecado. Bueno, Pablo tenía pecado, Cristo no. ¿Cómo lo se va a atacar? Pues con mentiras, porque no hay otra forma de hacerlo. No hay otro argumento para hacerlo que la mentira. Pero en medio de todo eso, el pasaje de Mateo nos alienta para que persistamos gozados y alegrados. ¿Pensando en qué? En medio del rechazo, en medio de la persecución, en medio de las calumnias, en medio de todo lo que se presente cuando compartimos el Evangelio. Entonces se nos dice, no, tu mirada no puede estar acá, tu mirada está arriba. Tu mirada está en los cielos, porque tu galardón está en los cielos. ¿Sí? Y dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Ya te das cuenta por qué la liviandad en América Latina del tema del Evangelio? ¿Por qué? Aún las mismas redes ya censuran, ¿no? Entonces dicen, voy a hablarle a las personas que son pecadoras y que somos pecadores. Entonces, si en las redes a alguien no le gusta decir o escuchar que es pecador, ya puede escribir allí y decir, miren, esa persona está produciendo un discurso de odio. ¿Listo? ¿A dónde vamos llegando? ¿A dónde vamos llegando? Y entonces uno diría, uy, qué peligro. No, lo que el Señor tenga con nosotros a bien, eso haremos. Porque mira lo que vamos a encontrar en esta última parte, ¿no? Versículos 24 y 25. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Lo vigilan, no lo quieren dejar ir, lo van a matar, pero el 25 es alentador, porque aquí vemos entonces algo más de lo cual ya hicimos referencia, ¿no? El fortalecimiento de la hermandad. ¿Será que Pablo, con esa revelación del Señor allí a mitad de camino de Damasco, va a venir un ángel y lo va a sacar de ahí y lo va a transportar de un lado a otro y llevarlo a Jerusalén? No, los hermanos de la iglesia, los hermanos actúan, le ayudan. Por eso decimos que también el efecto de la proclamación del Evangelio es el fortalecimiento de la hermandad. Qué bueno, qué alentador, porque después de el rechazo, después de la persecución, después de la malinterpretación, hay esperanza. Ahí está la iglesia, ayudando, animando, cuidando la integridad de Pablo. La iglesia, bajo estos parámetros, podría verse cómplice, ¿no es cierto? Están ayudando a este tal personaje, podría verse cómplice de esta acción. Pero la iglesia es iglesia. No importa las consecuencias. Dejan atrás el miedo, el qué dirán. Ayudan y animan a aquel que está compartiendo la palabra. ¿Qué tenemos entonces hoy en día que ya no se está proclamando el Evangelio como debe ser? ¿Por qué? Por temor, por miedo, por rechazo. Porque ya no me van a invitar, porque me van a mirar mal, porque van a hablar mal de mí, porque me van a sacar del trabajo, porque es que tengo que cuidar mi trabajo. Tengo que cuidar mi trabajo. ¿Tú entiendes, no? Ahora me han dicho que la inflación para el próximo año va a ser muy alta. ¿Tú me entiendes? Esto digámoslo aquí, pero yo afuera no digo nada. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. No se está presentando a Cristo, porque al presentar a Cristo tenemos que hablar del pecado, tenemos que hablar de la condición del hombre, tenemos que hablar de todo eso. Pero más bien, como dirían cuando hay algunas luchas o algunas divisiones, más bien hagámonos pasito todos, pasito, y ahí sí todos estamos unidos y hagámonos pasito. Pero no se está proclamando el Evangelio. Por eso estos pasajes nos llaman ¿a qué? A volver a las Escrituras, a proclamar todo el consejo de Dios. ¿Por qué no volvemos a las Escrituras?
a pasar tiempo en ellas. Sí, estamos invadidos con la tecnología, sí, no lo podemos negar. No podemos negar las preguntas de 2 minutos resueltas, en 10 minutos, en 1 hora, no. Pero el llamado es volvamos a las Escrituras, pasemos tiempos en ellas, proclamemos todo su consejo. La otra cosa es que ya no vivimos en hermandad, porque a la iglesia local se le ha demeritado, a la iglesia local ya no es importante, la iglesia local no tiene relevancia. Pero mira ahí, le salvó entre comillas, Dios ya tenía el plan, pero le salvó la vida a Pablo. Esa fue una salida de una urgencia necesaria. Eso se explica en 2 Corintios 11, 32, 33. Una urgencia necesaria, porque lo estaban cuidando, que no se les escapara. En ese momento, pues las ciudades tenían murallas, muros de protección, ¿no? Evitando las malas personas, los ladrones, resguardando también su honor, porque los podrían invadir. Pero allí habían unos discípulos, unos cristianos, una hermandad. ¿Para qué? Ayudar a Pablo. Pero como decía, lamentablemente ya no hay valor para la iglesia local, porque ya algunos dicen, no es necesario congregarse, todo es por internet, todo es tal cosa. A esos puntos estamos llegando. Pero por eso al principio te puse unas cifras. Europa, ya lo consideran a Europa occidental, poscristiana. Ya eso ya pasó, ya. Ahora musulmanes. Esta es como mejor, ¿sí? Porque eso es lo que hay ahora hoy en día. Volvimos a ese aparentemente, si tú estudias la historia, al florecimiento de los musulmanes, que tuvo su apogeo en siglo XII, siglo XIII, pero parece que si ves, todo se repite, todo vuelve. Y vienen los avivamientos, pero vuelve otra vez la decadencia, vuelve la oscuridad. Pero hoy tú y yo tenemos la posibilidad de volver a las Escrituras. ¿Qué nos impide hacerlo? Que no nos pase como los fariseos que hablaban de Dios, pero realmente no lo conocían. Porque decían y no vivían. Entonces, también es importante que proclamemos el Evangelio, pero que lo vivamos. De lo contrario, seríamos unas vasijas rotas. Porque escuchamos esto y decimos, sí hay que proclamar la verdad, pero si no la vivimos, si no tenemos compasión, si no hablamos de la hermandad, pues obviamente eso no se va a evidenciar. Y eso ha pasado muchas veces. En muchas iglesias llegan estos tipos de mensajes, vamos a hablar del Evangelio, vamos a proclamar el Evangelio, pero se olvidan de la condición actual de la persona. Y la persona vive una vida que desagrada a Dios. Pero si ves otra vez, pero anunciándolo, cuadra caja. Entonces, ¿cómo? Hablo algo de Cristo, pero pues, mi familia, mi vida no tiene orden, pero ya me equilibré. Así pensaban los fariseos. Querían ganar el favor de Dios. ¿Sí ves? Mi familia no tiene orden, pero eso sí, a cualquiera que veo por ahí, oye, Cristo. Pero el mensaje de hoy es Cristo te ama. Y sí, Cristo te ama. ¿Sí crees que Cristo te ama? Sí. Ah, bueno, ven, abracémonos. Ese es el mensaje de hoy en día. Y puedo seguir, mi familia sigue patas arriba. Mi familia sigue desordenada. No soy ejemplo en mi familia. Y todo va bien. Por eso es muy importante proclamar lo que vivimos. Pablo es un gran ejemplo. Pablo se puso a disposición. Pablo necesitaba la luz del Evangelio. O sea, necesitaba el Espíritu Santo para poder cuadrar todo. Él ya conocía las Escrituras, pero que necesitaba la luz del Espíritu Santo para decir lo que tú digas, Señor, lo que tú digas, como tú lo digas. Si hay que hacer esto, listo, no tengo objeción. Es más, ya comenzaba la persecución. Ese tiempo ya de compañerismo, de estar tranquilo,
a partir de ahí todo comienza ya diferente. Todo comienza diferente. Más bien que podamos fortalecer con una buena predicación centrada en Cristo, podamos fortalecer la unidad eclesial. Ahora, ¿cómo poder fortalecer esa unidad eclesial antes de llegar a una aplicación? La única manera es que estemos unidos en Cristo. Allí es tan importante la unión con Cristo como Pablo y los discípulos. Porque mira, había un grupo que aparentemente creía en Dios. ¿Cuáles son? Es los judíos, creían en Dios, pero mira que no había unidad porque querían matar a Pablo. No había unidad. ¿Y por qué no había unidad? Porque ellos no tenían en Cristo, no creían en Cristo. Pero ahora la única forma para que haya unidad, esa unidad en la iglesia local, es precisamente que estemos unidos con Cristo, porque vamos a ser dirigidos a lo que dice la Escritura y lo que diga la Escritura. Eso es lo que vamos a hacer. Pero eso lo haremos porque estamos unidos a Cristo. Si no hay, estarán los dos bandos. Los que saben, pero no tienen al Señor. Y los que tienen al Señor, obedecen obviamente la palabra, pero ahí hay dos, por decirlo así, dos bandos, o dos grupos. Ahí hay dos. Uno, matarle. El otro, ayudarle, para que siga predicando el Evangelio. Pablo es ejemplo de cambio. Pablo es ejemplo de conversión. Miremos entonces la aplicación de este pasaje. Y pues es sencilla, pero profunda, porque la aplicación es: compartamos el Evangelio en amor y en verdad, y fortalezcamos la unidad por medio de la iglesia local. Sencillo, pero profundo. Compartamos el Evangelio en amor y en verdad, y fortalezcamos la unidad por medio de la iglesia local. Entonces, si compartimos el Evangelio, debemos hacerlo en amor, pero también compartiendo la verdad. No se puede. Pablo tenía un sentimiento para sus compatriotas. Pablo le dolía sus compatriotas y por eso les hablaba, y les hablaba la verdad. Pero ahí había un sentimiento de Pablo para que ellos llegaran a la salvación. ¿Sí ves? Compartiendo el Evangelio en amor, pero la verdad hay que decirla. ¿Y dónde más se puede fortalecer la unidad? ¿Dónde más que es en la iglesia local? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Porque es en la iglesia local donde nos conocemos, donde aprendemos a conocernos, donde aprendemos a soportarnos, donde aprendemos también a saber los gustos del uno, los gustos del otro, que no es igual a uno, pero que debemos entendernos, porque el Señor no nos hizo ahí unas copias de copias, sino nos hizo diferentes. ¿Dónde más? Si no es en la iglesia local. ¿Dónde más vamos a recibir ánimo genuino? ¿Dónde más vamos a recibir una exhortación genuina? ¿Dónde más nos van a ayudar? ¿Dónde más? A veces estamos esperando es de ayudas del mundo. Pero entonces, ¿qué va a hacer el mundo? El mundo te va a decir: ah, ven, sí, cuánto lo siento, ven, y ya. Pero ya, pues, no más. Y eso cuando le dicen a uno eso. Así que no perdamos las oportunidades de compartir el Evangelio, pero no olvidemos de que podamos ser testimonio, porque muchas veces en esta generación, muchos sí comparten, pero no son de testimonio. Muchos comparten, pero no son de testimonio. Hoy tenemos a tantas personas que comparten, no asisten a una iglesia local. Quienes están pendientes, y con esto termino, solamente dejo ahí el comentario, pero quienes están pendientes de las redes, hace poco un señor que es un youtuber cristiano llegó y dijo: ya no soy protestante, ahora soy evangélico. Perdón, ya no soy protestante, ahora soy católico romano. Y cuando ven, no se sujeta a una iglesia,
no, todo lo hace aparte, todo lo que habla lo hace según su pensamiento, pero sí entrevista a los bestsellers cristianos de este tiempo, cuando todos somos, si miramos la escritura, ¿qué venimos siendo todos? Pero es que ya hay bestsellers cristianos y tal cosa, y la escritura lo que nos enseña es que todos los cristianos somos siervos inútiles. Pero eso hay en nuestro corazón, lamentablemente. Por eso la iglesia nos recuerda, no hay que idolatrar al ser humano porque le ha dado el Señor luz. Eso no indica que no tenga luchas, eso no indica que no se equivoque. Pero si ves, desprecian la iglesia local, la desprecian. Y después le dicen a los demás, soy cristiano, pero después como los demás se dan cuenta, ¿sí ves? Por eso es que yo no llego al cristianismo, por eso es que no es, mire cómo actúa. Si ves, me di cuenta. Ah, claro, tarde o temprano salió a relucir lo que era. Pero que nadie más me vuelva a hablar de Cristo. No, esos todos son cortados con la misma tijera. Y quizás esa persona escuchó, hay que predicar de Cristo, hay que hacerlo. Y entonces la persona se fue sin sujetarse a una iglesia local, sin mostrar un vivo testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, de luchar con la carne, mortificar los deseos de la carne, y a la final los resultados humanos, ¿cuáles son? Esa persona alejada de una iglesia local y tarde o temprano muchos siguiéndolo, pero después se dieron cuenta que no era. Dicen, ya no quiero más cristianismo. Que el Señor nos ayude. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.